¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Mesa Cuadrada. Le doy la bienvenida a Verónica Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pepe Ureña. Y a nuestro invitado del día de hoy, que es Carlos Mancera Corcuera. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha tenido una larga trayectoria en el sector público, fundamentalmente en áreas de educación, ¿no? Que trabajaste en director adjunto de Política Científica y Tecnológica en el CONACYT, economista y subsecretario de Planeación y Coordinación en la SEP. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Javier. El tema que vamos a tratar es la revalorización de las carreras técnicas en México, y que es una parte fundamental como opción, no solamente para el desarrollo del país, sino para miles de familias, ¿no? Tener esta opción educativa, Carlos. Sí, efectivamente la educación técnica representa una vía de superación, una opción de desarrollo profesional muy valiosa, no siempre reconocida, pero que conforme el país se va desarrollando y conforme se va haciendo más sofisticado, se va acreditando que este tipo de formación se va haciendo más importante. Sí, claro, y hay otros países, por ejemplo, como Alemania, en donde también las carreras técnicas tienen una larga trayectoria en el sector educativo, pero y también productivo, como el que apuntas. Yo creo que en el caso de nuestro país, las carreras técnicas, como fundamentalmente con una oferta de carácter público, pues implica esta posibilidad de dinamizar las economías a nivel regional, Verónica. Sí, a mí me llama la atención eso y me parece que tú diste el clavo, no siempre reconocidas. ¿Por qué se ha dado justamente esta como menor atención o hasta cierta desvalorización de las carreras técnicas, cuando son en todo caso las que te vinculan mucho más con el mundo del trabajo, con la especialización que pueden tener ciertas, segmento de la población que no necesariamente tiene que ir a cursar una carrera universitaria que implica tiempo, dinero, esfuerzo y a veces desconexión con el mundo laboral? ¿Por qué no se le ha dado justamente el valor que tiene? Pues esa es una pregunta muy buena y me parece que puede ser buena parte de lo que conversemos a lo largo de este programa. Puede haber muy diversas explicaciones. Una de ellas, algunos sostendrían, sería la cultural. Se aprecia más como una vía para el ascenso social y para el éxito laboral y profesional el cursar una licenciatura tradicional de tipo liberal, una carrera de abogacía, de contaduría, médico, ¿no? Quizás medicina. Y en cambio se piensa, equivocadamente, que las carreras de tipo técnico no permiten a las personas alcanzar un estatus equivalente al que se podría obtener por la vía de las carreras liberales tradicionales. Ese factor cultural, sin embargo, pues está más en el terreno de las creencias que en el terreno de lo que realmente sucede en el mercado de trabajo. En nuestro país es cada vez más notoria la falta de suficientes técnicos para resolver muy diversas necesidades que se presentan en el mercado de trabajo. Un país requiere de todo tipo de profesionistas y de formación de sus personas para poder atender los diversos requerimientos de la sociedad. Un país, digamos, en el extremo, por caricaturizar, en el que solo hubiera abogados, pues no puede funcionar. O un país en el que solo hubiera técnicos, por mejores que fueran, sería imposible que funcionara. Hay un espectro de requerimientos sociales y laborales que dan lugar a que deban formarse personas para atender esas necesidades que son muy variadas. Otros países lo han resuelto con éxito. Está el caso de Alemania, que muy bien citaba Javier. En ese país han caído en la cuenta desde años atrás, quizás siglos atrás, de que hay ventajas para los jóvenes, para las personas en formarse en la vía técnica, y también hay muchas ventajas para los empleadores en contar con técnicos bien formados.
Eso ha dado lugar en Alemania a un vínculo muy particular, se usa como ejemplo de lo exitoso en todo el mundo, entre empleadores y jóvenes que están todavía en la fase terminal de sus estudios. Es el llamado modelo dual alemán. En ese modelo, los jóvenes que estudian el equivalente de nuestro bachillerato, es decir, en las edades entre 15 y 18 años aproximadamente, se inscriben en una escuela técnica, pero con la gran diferencia respecto del modelo o los modelos a los que estamos acostumbrados en México, de que la mayor parte de los estudios de esos jóvenes no se hacen directamente en los planteles escolares. Van a las escuelas, sí, para recibir cierta formación técnica general, básica, orientaciones de cómo conducirse en el mundo del trabajo, elementos que les ayuden a aprender una vez que vayan a hacer sus prácticas profesionales. Después van a las empresas y ahí les arman un programa de estudio perfectamente coordinado con las escuelas. Claro. No es un, por decirlo llanamente, un pegote. Es decir, lo que los jóvenes van a aprender a las escuelas está perfectamente estructurado en función de un objetivo de aprendizaje. A veces se piensa que las pasantías o los trabajos en las empresas son pues una manera de empaparse de lo que sucede en el mundo del trabajo. En realidad, si eso no está bien articulado con las escuelas y tiene un propósito formativo, lo que acaba sucediendo es que los jóvenes estudiantes, en esa experiencia que tendría que ser positiva, frecuentemente acaban haciendo trabajos que no tienen nada que ver con aquello para lo que están estudiando, como servir los cafés, recoger la basura y otras tareas que son dignas, pero pues que no son precisamente formativas en relación con los propósitos que se buscan para esos jóvenes. Claro. Pepe, por favor. Sí. Yo soy de una generación de los 70s, en aquel tiempo apenas comenzaba lo de la educación técnica. Y había un modelo que utilizaban para promoverlo, decir, a ver, vean ustedes una construcción, el que trae una máquina operando gana más que un ingeniero, a veces el residente. Entonces en aquel tiempo era un elemento de atracción. Y a partir de ahí surgen otros experimentos como el CONALEP, que en su momento fue tu preponderancia. ¿Cómo anda actualmente este tipo de modelos en México, específicamente en el sector público, y si ha participado el sector privado? Bueno, en México hay formación de técnicos en distintos niveles. El grueso de los subsistemas que forman técnicos son de tipo bachillerato, son los llamados bachilleratos tecnológicos. Hay bachilleratos tecnológicos industriales y de servicios, bachilleratos tecnológicos agropecuarios y bachilleratos relacionados con las pesquerías y las actividades económicas en el mar. También hay algunos relacionados con las actividades forestales. Esos bachilleratos en nuestro país dan servicios aproximadamente a 1 millón de jóvenes. No es despreciable el número. En México hay cifras redondas, 5 millones de estudiantes de bachillerato. Un poco más de 1 millón estudia en alguna modalidad tecnológica. Esos jóvenes egresan a los 18 años con su bachillerato general, es decir, pueden continuar estudiando una licenciatura si así lo quisieran, pero también con un certificado que acredita su conocimiento en distintas disciplinas técnicas. Carlos, disculpa que te interrumpa, me están llamando de producción que vayamos al primer corte y regresamos con este tema. Estamos con Carlos Mancera, estamos analizando la importancia de las carreras técnicas en nuestro país. Muy
Muy bien, estamos aquí de vuelta con Carlos Mancera analizando el tema de las carreras técnicas. Y bueno, te tuve que interrumpir para irnos al primer corte, entonces no sé si quisieras continuar sobre esta. Me llamó la atención, y qué bueno que lo hiciste explícito, la posibilidad que cuando concluyes tu bachillerato técnico, si es de tu opción y tu interés, continúas a una licenciatura o bien te incorporas de manera directa, gracias a la certificación dentro de la carrera técnica, pues algún trabajo, alguna profesión. Sí, efectivamente, México tiene una historia interesante en la búsqueda de la formación de técnicos. Un momento importantísimo en ese terreno fue la creación del Instituto Politécnico Nacional. Claro. La técnica al servicio de la patria. La técnica al servicio de la patria, una frase que describe perfectamente el sentido de aquello que dio origen a esa gran institución de los mexicanos. La UNAM en su momento fue creada mediante la conglomeración de distintas escuelas profesionales de la Escuela Nacional Preparatoria. El Politécnico fue creado a partir de la conglomeración de diversas escuelas técnicas y después, desde luego, ha tenido un desarrollo extraordinario y ha servido de modelo y de inspiración para una parte grande de las escuelas técnicas en nuestro país. En los años 70, hablando de la generación de Pepe, parece que solo de Pepe, Exacto, por eso. el país dio un impulso también muy relevante a la educación tecnológica mediante la creación de el desarrollo muy acelerado de los bachilleratos tecnológicos federales, estos que describía yo hace un momento. Muy a finales de los años 70, principios de los 80, fue creado el CONALEP. Después, a principios de los años 90, vino el surgimiento de las universidades tecnológicas. Es otra parte muy importante. Esa educación es post-bachillerato, es decir, va dirigida a aquellos que ya han concluido la educación media superior. Es un nivel en el cual los jóvenes estudian 2 años, una carrera de técnico superior universitario. Está pensada para que los egresados se incorporen directamente al mercado de trabajo sin necesidad de mayores estudios y probablemente de poca capacitación dentro de las empresas, porque esa ya la han tenido en sus universidades tecnológicas. Años más adelante, digamos en la última década, han tenido auge las llamadas universidades politécnicas. Los técnicos quizás no estén del todo de acuerdo, pero las podríamos situar más o menos entre las universidades tecnológicas y las licenciaturas tradicionales. Son estudios generalmente de 3 años que incluyen algunos conocimientos generales más que en las universidades tecnológicas, pero que también están concebidos para que los egresados se puedan incorporar con eficacia y en buenas condiciones al mercado de trabajo. Hay los institutos tecnológicos que surgieron poco después de la creación del Instituto Politécnico Nacional. Hoy existen en el país alrededor de 250 institutos tecnológicos en todas las regiones, en todas las entidades federativas hay al menos un par de institutos tecnológicos. Esos forman a los jóvenes en carreras tradicionales por la duración, 4 años, son licenciaturas, pero con una orientación hacia el trabajo y desempeñan un papel muy relevante en la formación de los técnicos e ingenieros que demanda el aparato productivo. Cuando típicamente surge una actividad económica nueva o cobra auge una industria en el país, inmediatamente crece la demanda por los técnicos de los diversos niveles, por los ingenieros que se forman en los institutos tecnológicos. Tienen la ventaja, todas esas instituciones, de ser relativamente pequeñas. A diferencia de las universidades autónomas, que típicamente tienen varias decenas de miles de alumnos, los institutos tecnológicos, las universidades politécnicas, las universidades tecnológicas tienen quizás entre 1,000, 2,000 alumnos, las más grandes posiblemente 5,000, pero nunca más de 5,000.
Perdón, el universo de que abarca de estudiantes, más tienes el dato de toda esta serie de universidades y escuelas que nos estás diciendo, es decir, ¿cuánta gente está estudiando en una sí, exacto, la matrícula? ¿De cuántos estudiantes estamos hablando? Las universidades tecnológicas tienen más o menos 150,000 estudiantes. Okay. Pensemos que en el país, cifras redondas, hay 3 millones de estudiantes de educación superior escolarizada. Es decir, algo así como 5% estudia en las universidades tecnológicas. En las universidades politécnicas son menos, es un subsistema más reciente, quizás haya 80,000, 100,000 estudiantes, pero no más. Y en los institutos tecnológicos hay aproximadamente 400,000 estudiantes. Es decir, todos esos subsistemas conjuntamente deben atender a 600,000 personas. Y todos son de tipo superior. Los de bachillerato, que mencionaba yo anteriormente, cubren a 1 millón de 5 millones de estudiantes que en total hay en el bachillerato del país. Es decir, en ambos casos es más o menos el 20%, 1 de cada 5 de los estudiantes que hay tanto en media superior como en educación de tipo superior. 1 de cada 5. Considerando oferta-demanda, ¿en qué niveles estamos? ¿Hay suficiente alumnado? ¿Hay suficiente demanda? ¿Es muy escasa la oferta laboral? ¿Cómo andamos? Estamos probablemente en una región de lo bajo. Es decir, el país tiene requerimientos de más técnicos. Y esto no lo menciono yo porque me haya inspirado en la mañana con esa noción. Hay múltiples datos que lo acreditan. En las encuestas diversas que se aplican a los empresarios, recurrentemente señalan que tienen grandes dificultades para encontrar los técnicos que requieren. También es interesante hacer notar que cuando el aparato educativo se alinea y se coordina con el aparato productivo, eso da lugar a inversiones nuevas y a una ventaja competitiva de México. Los técnicos mexicanos, en aquellos casos en que se forman de manera bien armonizada con el aparato productivo, con la industria, son técnicos de primera y muy buenos ingenieros también. El tema, quizás más que la suficiencia o la insuficiencia de la matrícula, del número de alumnos que están en la media superior, en los bachilleratos tecnológicos o en las distintas modalidades tecnológicas de la educación superior, es la vinculación. ¿Cómo se están formando esos jóvenes en relación con los requerimientos de los empleadores? Cuando una persona, un joven, toma una decisión de cursar una carrera general, hay una racionalidad comprensible en cuanto a que no se enfoca solo a un tipo de industria o a un tipo de trabajo. Esa persona, digamos, un contador, por citar un ejemplo de un trabajo o de un tipo de oficio que se requiere en muy distintas industrias, puede emplearse de muy diversas maneras. Claro, como hay muchos contadores que toman esa misma decisión, la competencia en el mercado laboral de contadores es intensa, y más ahora con lo que las tecnologías pueden sustituir el trabajo de los contadores, y en consecuencia es difícil que los contadores tengan un despegue laboral en condiciones relativamente favorables, solo por esa gran competencia que hay entre los contadores. Un técnico, cuando un joven decide estudiar una carrera técnica, resulta crucial que ese programa de estudios para el cual se dedica esté bien alineado con el mercado de trabajo, porque si no el resultado puede ser, y eso es lo que siempre hay que evitar, es el resultado indeseable, que el joven se forma en ciertas prácticas o competencias específicas que no encuentran correspondencia en el mercado de trabajo, y ese joven en consecuencia podría quedar en malas condiciones en el momento que sale a buscar trabajo. Vamos a ir a nuestro segundo corte, Carlos. Vamos con Carlos Mancera. Regresamos en un momento, estamos en Mesa Cuadrada.
Estamos con Carlos Mancera analizando la importancia que tienen las carreras técnicas en nuestro país. Bueno, te interrumpí porque nos fuimos al corte y hablabas de un tema que a mí me parece crucial, esta relación entre lo que la educación técnica y pues propiamente las demandas del mercado laboral. Sí, es el tema que se conoce como la vinculación. Y el término es correcto, cómo quedan unida una parte con la otra, de forma que se produzca una transmisión de beneficios en ambos sentidos. Los jóvenes, al tomar la decisión de una carrera técnica, deben encontrar correspondencia por parte de la institución que los forma y de toda la organización de la educación pública, de los empresarios y de los empleadores en la zona, para que efectivamente aquello que aprendan, toda vez que es específico, sirva a lo que ahí hace falta. Esa es una manera de garantizar una inserción rápida, ventajosa y bien retribuida en el mercado de trabajo. Eso es lo que los alemanes hacen magistralmente con su modelo dual. Es imposible extraviarse en la vinculación en Alemania simplemente porque los jóvenes cursan, como mencionaba yo anteriormente, una parte de sus estudios en las empresas, pero no a manera de pegote, una cosa sobre la otra, sino perfectamente imbricada. Así es que la escuela y la empresa o el lugar de trabajo son una misma cosa. Desde hace varios años, una de las industrias que ha florecido en México, sobre todo en la zona centro, Querétaro y sus alrededores, ha sido la industria aeronáutica. Ahí se han generado también estas posibilidades de carreras técnicas, por ejemplo, en ingeniero en aeronáutica y demás. ¿Ese es un caso de éxito? ¿Es un caso, digamos, que refleja o retrata esta vinculación y esta, digamos, posibilidad de generar los vínculos entre educación técnica específicamente aplicable a una industria, como lo dices tú, como el ejemplo alemán? Ese es un caso paradigmático de lo bueno que hay en México y de lo que se puede hacer cuando las partes dialogan y se suman a un esfuerzo común. Efectivamente, cuando los inversionistas extranjeros estaban estudiando, revisando la instalación de plantas manufactureras importantes de alta tecnología en Querétaro, se preguntaron, ¿y de dónde van a salir los técnicos? El gobierno federal en aquel entonces, esto tiene poco más de 10 años, decidió hacer la inversión en una universidad tecnológica aeronáutica. Ha sido un éxito rotundo. Desde luego, la matrícula creció rápido porque fue algo atractivo para los jóvenes y además los empleadores diseñaron de la mano con los responsables de esa universidad el diseño de las carreras. No menos importante fue que las prácticas de los estudiantes en esa universidad se hicieran en las empresas que posteriormente los contratarían. Esa es una versión bien lograda de lo que puede suceder en nuestro país y que de hecho se replica en otros casos, quizás no con la visibilidad de la industria aeronáutica, pero sí es muy frecuente que haya buenos vínculos entre los empleadores, sobre todo en los sectores económicos dinámicos, y las escuelas. Un caso más que también vale la pena resaltar, y sobre todo en la era del conocimiento, en la sociedad del conocimiento, es la importancia que tienen los servicios técnicos ya de muy alto nivel. Desde luego, se requieren bachilleres técnicos, se requieren técnicos superiores, ingenieros, pero hay otra parte del espectro laboral que se refiere a técnicos altamente calificados. Algunas entidades federativas, y me viene ahora a la mente el caso de Yucatán, se han empeñado en crear ese tipo de capacidades como un medio para hacer más atractivas las inversiones en sus entidades. En Yucatán, por ejemplo, se creó este parque científico y tecnológico en donde confluyen una serie de proveedores de servicios tecnológicos con capacidades técnicas de alto nivel que vuelven sumamente atractiva la inversión manufacturera y de otro tipo, más sofisticada que la tradicional. Y de hecho, escuchaba yo hace algunas semanas al gobernador de Yucatán en una entrevista que justamente le hicieron en este parque científico y tecnológico, mostrando
cuántas inversiones grandes, muy importantes, están llegando a Yucatán gracias al significado que tiene ese soporte técnico de alto nivel para los inversionistas en el Estado. Claro. Entonces, ese es otro caso paradigmático, distinto, de cómo las cosas se pueden hacer bien. Se forma a los jóvenes bachilleres, igual que en todo el país, en ese caso de Yucatán. La oferta de las instituciones educativas se alinea en función de lo que requieren esas nuevas inversiones, pero muy importante, y eso es algo distinto a lo que probablemente deberá atender todo el país, hay esta oferta de alto nivel que hace competitivo a nuestro país, en ese caso a Yucatán, frente a otros países que se han dado cuenta de que también eso es un elemento mayor para atraer inversiones. Pepe, nos quedan unos minutos. Bueno, a ver, hay otro caso que está por darse, por ejemplo, en Tamaulipas están formando universidades tecnológicas para técnicos petroleros. Esperan que llegue inversión, vamos a ver si da resultado, entonces quizá ahí sería otra vena. Pero me interesa mucho centrar unas cifras. Si estamos hablando de que hay 1 millón de jóvenes en el bachillerato preparándose desde el punto de vista técnico, unos 400,000 institutos tecnológicos y 150,000 universidades, hablamos de un universo de poco más de 1,5 millones. ¿La demanda de cuánto es? La demanda probablemente no sea mucho mayor que esa cifra, pero lo relevante es cómo se casan la oferta y la demanda, el tema de la vinculación, la pertinencia en la formación. En los estudios generales es importante que la gente se forme en aquello que le va a servir para la vida. En los estudios técnicos es triplemente importante. Es decir, el tema probablemente no sea tanto de tener que aumentar con calzador la oferta técnica versus otro tipo de formación, sino en estar seguros de que los modelos de formación técnica realmente responden a los requerimientos de los jóvenes, a sus anhelos de tener un desarrollo profesional basado en los conocimientos que adquieran en esa formación técnica, y que también sirva esto para que los empleadores encuentren a trabajadores que les permitan ser más competitivos, realizar mayores inversiones y finalmente generar crecimiento en beneficio de todos. Sí, y me parece que también en otros países, como en el caso de América Latina, yo conozco un caso muy peculiar en Panamá, porque yo soy politólogo, existe la carrera de técnico en ciencia política, ¿no? Entonces, yo creo que esta diversidad de oferta me parece que es sumamente atractiva para los jóvenes, y lanzarlos desde aquí, de este canal de la Secretaría de Educación Pública, pues esto es más importante. Nos queda un minuto, ¿alguna idea que se te haya quedado pendiente por ahí? Pues yo quisiera enfatizar la noción de lo importante que es tener una oferta educativa diversificada, pero siempre de calidad. El tema no es solo tener más números, sino realmente formar a los jóvenes, darles oportunidades para aquello que les va a servir en la vida y que el país requiere para desarrollarse. Las instituciones públicas tienen un papel muy relevante que desempeñar, pero también las instituciones privadas. Claro. Si en las escuelas públicas ha sido poca la participación de la educación tecnológica, más carente todavía ha sido esa modalidad en la educación privada. Ojalá que veamos también un mayor esfuerzo de los oferentes privados. Esperamos que nos vuelvas a acompañar. Estuvimos con Carlos Mancera tratando los temas de las carreras técnicas. Verónica, muchas gracias. Gracias, Pepe, gracias, Carlos. Buenas noches. Hasta pronto, nos vemos a la siguiente edición de Mesa Cuadrada.